contaminación ambiental. Ya, la importancia, justo como lo mencionaste en la clase previa, es el TORCH, justo la T sería de toxoplasma, el O es de otros como sífilis, parvovirus y varicela, la R es de rubiola, que ahora vamos a hablar más después, citomegalovirus también vamos a hablar más después, y el vecino. Ya, la patogenia. La patogenia de la enfermedad empieza en la infección materna, justo con el toxoplasma gondii que adquiere la madre, hace desarrollo la parasitemia de ese toxoplasma por los trapezoides. Luego va hacia la placenta por la transmisión placentaria y se infectan los tejidos fetales. Luego ya se disemina a nivel fetal gracias a la hematogenia, por la hematogenia hacia los órganos vitales del bebé, como son cerebro, retina, hígado y vaso. Principalmente, y aquí hay daño tisular, va a haber necrosis, inflamación, va a haber una replicación intracelular de los taquizoiditos y se forman los bradizoides, que es justo el que está dentro del ooquiste. Ya. Como cuadro clínico tenemos la triada clínica, que es la específica, o también triada de Sabin, que le dicen, que es hidrocefalia, calcificaciones intracelulares difusas y corioretinitis. Ya. Justo así se ve la corioretinitis y las calcificaciones intracelulares difusas. También como manifestaciones neurológicas aparte vamos a tener convulsiones, hipotonía, además también podemos tener microcefalia y retraso del desarrollo, que es muy importante. Además, como manifestaciones generales tenemos ictericia, hepatosplenomegalia, retraso del crecimiento, prematuridad, bajo peso del neonato. Y como manifestaciones oculares, como la corioretinitis que mencioné, disminución de la agudeza visual y en casos graves va a haber ceguera. Esto es muy importante, fíjense las manifestaciones clínicas de bebé que habíamos hablado de ictericia, lo vimos en una lámina anterior, hepatosplenomegalia, ¿okay? Retardo del crecimiento uterino, bajo peso, petequia, probablemente trombocitopenia, todos esos son signos clínicos que ustedes van a ver que son muy comunes en estas infecciones perinatales, pero este cuadro tiene esta triada clásica, ¿verdad? Que es bien importante que la sepan. Tenemos de hidrocefalia, con calcificaciones, que son estos punticos blancos que ustedes ven aquí, ¿verdad? Pues con un eco, como les digo, ustedes van a salir seguramente haciendo eco, lo van a ver con mucha facilidad. Y también tenemos corioretinitis. Entonces, si nosotros tenemos un recién nacido con estas características clínicas, con antecedentes que la más probablemente tenga toxoplasmosis, ya ustedes saben pues, que tenemos que pedir un eco cerebral, tenemos que pedir una evaluación oftalmológica porque debemos descartar, ¿verdad?, si tiene alguna de estas patologías que corresponden a la triada clásica. No necesariamente tiene que tener las tres cosas, el bebé, depende de la afectación del bebé, pero por supuesto la triada clásica pues son estas tres cosas. Puede tener hepatosplenomegalia, puede tener ictericia, puede tener trombocitopenia, bajo peso, prematuridad, restricción de crecimiento uterino, todo eso son, digamos, signos clínicos no específicos, pero que están en la mayoría de las infecciones perinatales. Sí. Bien. El diagnóstico en la madre se puede hacer IgG o IgM y también se puede hacer una IgG prueba de avidez para ver qué tan específica es, qué tan temprana fue su infección, perdón. En el diagnóstico neonatal es IgM o IgA positivas, también PCR de líquido cefalorraquídeo o de sangre y persistencia de la IgG, pero después de 12 meses. Exacto, pero no es el PCR normal que vimos restante de fase aguda en la clase de sepsis, es el PCR molecular específico. O sea, la determinación del DNA, ¿verdad? En este caso... Una replicación del ADN. Exactamente. ¿Ok? Que es específico. Ahora, ¿qué hacemos nosotros la mayoría de las veces? Ciertamente hacemos el IgM y el IgA, porque el IgM sí es producido por el bebé. Pudiera tener IgG y el laboratorio me va a reportar ciertos valores de IgG, pero ya sabemos que lo más probable es que esos IgG sean que pasan a través de la placenta de la mamá, ¿verdad? Y son prestados a su mamá. Eso IgG va a desaparecer en el tiempo. Entonces, si tenemos IgM, si es una respuesta inflamatoria del propio feto o del propio recién nacido, que también va a desaparecer en el tiempo y no se va a quedar la marca serológica, que son ya señal los IgG específicos del bebé. ¿Okay? También en el diagnóstico prenatal podemos hacer el PCR, pero del líquido amniótico específicamente, y una ecografía fetal donde veríamos la hidrocefalia del bebé, veríamos
¿cómo se llama? Las calcificaciones intracelulares y la hepatosplenomegalia principalmente. Como exámenes complementarios podríamos hacer un fondo de ojo, podríamos hacer resonancia magnética y una ecografía transfontanelar. ¿Ya? Como tratamiento para la madre gestante, o sea, se puede dar dos tratamientos. Primero, si es que aún no tiene una confirmación de infección fetal, o si ya tiene la confirmación de infección fetal. Si no tiene la infección aún, se da espiramicina. Y si es que ya tiene, se da una combinación de 3 medicamentos: sulfadiazina, piremetamina y ácido folínico. Ya. Y en el recién nacido se repite ese mismo esquema de los 3 medicamentos. La duración de este tratamiento es de 12 meses. Y el seguimiento es justo con controles hematológicos dentro de 2 a 4 meses, con un hemograma, es un seguimiento oftalmológico y controles neurológicos continuos. O sea, aparte del control pediátrico, aparte del crecimiento y desarrollo, aparte de las inmunizaciones, esto pasa por los pacientes, tienen que seguir control oftalmológico y neurológico, por supuesto. De prevención tenemos primero las alimentarias, que serían lavar los alimentos, evitar comer carnes crudas o poco cocidas, consumir agua que esté saneada. Las medidas ambientales sería o no tener gatos o mientras realiza como que la limpieza de sus heces, ponerse guantes. Por supuesto, lavarse bien. Lavarse todo, bien, pues, lavado claro. de manos, que ustedes saben muy bien que aquí en la Universidad enseña muchísimo, es una de las maneras muy importantes de prevenir enfermedades infecciosas y sobre todo en la mamá que está embarazada, ¿verdad? Y sobre todo ustedes que estén en las unidades de recién nacidos, atender partos, cesáreas y atender recién nacidos, el lavado de manos es fundamental. Y para control prenatal sería educar a las embarazadas, hacer los controles rutinarios, el tamizaje serológico de las enfermedades y tratamiento oportuno si es que ya tienen infección. Ahora les vamos a hablar sobre... O sea, para el ginecólogo, cuando determinan un recién nacido de bajo peso, una restricción de crecimiento uterino, pero lo determinan durante el embarazo, ya ellos tienen su protocolo de cuál examen laboratorio hacer para descartar. Doctor, o sea, una pregunta, en el caso del tratamiento de estas infecciones, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico del recién nacido sobre el PET? ¿Cómo? O sea, la madre me da para empezar, ¿cómo se no siempre para empezar no se considera el tratamiento que es adecuado. Hay que pedirlo en Colombia. Porque las otras causas No, pero todo eso está calculado, por supuesto. Todo eso está calculado por kilogramos de peso y todo, pero no, aquí es difícil conseguir tratamiento. Aquí en Ecuador lo mandamos a comprar por fuera. Infectología se involucra, eso nos faltó también, o sea, el control infectológico. ¿Okay? En base a los niveles serológicos del PCR se va a controlar la enfermedad y ver la secuela, que es lo que debemos tratar de evitar. ¿Okay? O sea, el éxito de esto es el diagnóstico prenatal, el tratar a la madre para que el feto tenga la menos afección posible y el recién nacido las menos consecuencias posibles. Una vez que nace, una vez que la mano se controla, ya las consecuencias del recién nacido son las que vimos. Y bueno, entonces ahora les vamos a hablar sobre la rubiola congénita. Ya, el agente causal es el virus de la rubiola, pertenece a la familia Matonaviridae y es un virus ARN monocatenario. El mecanismo de transmisión principalmente de la rubiola es por vías respiratorias y también se hace por vía de transmisión materno-fetal. El reservorio somos los seres humanos y el riesgo fetal es muy alto durante el primer trimestre. Puede provocar, si es que no se trata, el síndrome de la rubiola congénita, que sería grave para ti. La epidemiología, gracias a la vacuna, la incidencia ha reducido drásticamente y es clave para la reducción tanto de la rubiola como del síndrome de la rubiola. Casi no se ve en realidad. Casi no se ve, afortunadamente. Es una vacuna muy fácil, muy económica, todo el mundo la tiene, todas las mujeres la tienen normalmente. Justo, y el riesgo de infección durante las primeras semanas es hasta el 90% de riesgo de transmisión y después de los 20 ya baja muchísimo. La importancia epidemiológica es que antes era de las principales malformaciones congénitas en el neonato y los factores de riesgo justo son la falta de vacunación, los brotes epidemiológicos y las ausencias de controles prenatales en las madres embarazadas, porque muchas madres no se hacen los controles. Ya, la patogenia otra vez es la infección materna primero, donde el virus ingresa por vía respiratoria, aquí se produce la viremia, luego se hace por la transmisión placentaria, atraviesa la placenta y da la viremia al bebé.
Infección fetal invade las células justo embrionarias en desarrollo y el daño tisular sería justo necrosis igual tisular, inflamación celular, inhibición de la división celular, eso es súper importante, y alteración de la organogénesis. Los órganos más afectados son el corazón, los ojos, el sistema nervioso central y el oído interno. Ya. Aquí justo puse un semáforo donde pueden especificar que mientras menor sea el trimestre, mayor es la afección al bebé por justo la organogénesis. Mientras en el primer trimestre es máxima y ya cuando ya está termina es muy baja. El cuadro clínico finalmente es la triada clásica de Greve, donde hay cataratas congénitas, hay cardiopatía congénita y hipoacusia neurosensorial. Neurosensorial. Entonces también tiene su triada clásica también la rubiola congénita. Yeah. Las manifestaciones neonatales, justo también es restricción de crecimiento, hepatosplenomegalia, ictericia, hepatosplenomegalia, trombocitopenia, todas las lesiones características. Y esto es característico justo en la erupción de Blueberry Muffin, que justo se ve como literalmente como si fuera un muffin símbolo azul. Manifestaciones neurológicas también la microcefalia, retraso del crecimiento y discapacidad mental. Y secuelas tardías puede ser una hipoacusia progresiva, alteraciones endocrinas y problemas visuales permanentes. Y ya. A ver, para el diagnóstico de rubiola se puede pedir una IgM, una IgM específica contra rubiola para la madre. Como usted dijo, es muy raro encontrar una rubiola congénita porque supone que todos deberíamos estar vacunados contra la rubiola. Pero se puede pedir una IgM específica, una PCR para rubiola de sangre, orina o saliva. O sea, IgM si estamos en enfermedad aguda. Ay, perdón, IgG, no. Claro, o sea, IgM es enfermedad aguda. O sea, si tú tienes, acuérdate que la rubiola es una eruptiva, es una enfermedad eruptiva. Entonces, si la mamá, ¿estamos hablando de la mamá o del feto? De la mamá. De la mamá, por de eso. La mamá ahorita. Por eso, entonces, si la mamá está embarazada, 5 semanas de embarazo, y hace una enfermedad y no está vacunada, cosa que casi no ocurre, y hace una enfermedad eruptiva que sospeche de rubiola, tuvo contacto con alguien, bueno, al normal le vamos a terminar el IgM, porque esa es fase aguda. ¿Okay? Entonces eso dura 6 semanas positivo y después de la 6ª semana cae el IgM y queda el IgG, que es la marca serológica. IgG para rubiola, digamos en la mamá, pues, o en cualquiera de nosotros si no hay rubiola, que es la marca serológica del IgG que tuvo rubiola. Ese IgG de la mamá puede atravesar la placenta del bebé, pero es característico de la mamá, no es del bebé. O sea, si estamos en fase aguda de la mamá, lo que vamos a terminar es el IgG. Sí, me olvidé de mencionar la clínica, que primero hay que en la mamá ve la clínica. Es una eruptiva. Ajá, el exantema, las adenopatías. La adenopatia, la fiebre, el malestar general. Y la IgM, ahí sí se determina el IgM, pues para saber que es una infección reciente. Pero también se puede, hay que verificar la seroconversión. Claro. Ajá, de IgG, o sea, si una muestra se tomó en las primeras semanas de gestación y marcó IgG negativo, después de 3 a 4 semanas tuvo que haberse positivizado. Ajá. Se hace negativa el IgM, ¿verdad? Y se hace positiva el IgG. Ajá. De la mamá. De la mamá. Ok, correcto. Ya. Después podemos detectarlo por el feto, pero esto solo se hace en casos de que se haya detectado rubiola en la mamá. Entonces la gold estándar para detectar rubiola congénita es extraer líquido amniótico y realizar una PCR de líquido amniótico para rubiola. O sea, PCR molecular. La ecografía fetal, que no es un método diagnóstico muy común, pero que sí podemos buscar signos clínicos de malformaciones que causan la rubiola congénita, en este caso las cardiopatías congénitas, la microcefalia o las cataratas. Y también cuando ya pues, nace el neonato, se puede verificar realizando una PCR de saliva, de orina y de esos 3, para confirmar que se trata de una rubiola congénita y con el examen. O sea, obviamente, si nosotros tenemos una mamá con rubiola,
y sería mucha mala suerte, pero bueno, si tenemos una mamá con rubiola, ¿ok? Y diagnosticada durante el embarazo y con la serología típica del embarazo, ya el feto en el primer trimestre, si ocurre el primer trimestre, va a estar afectado con todas estas lesiones. Ya viene con diagnóstico prenatal, pues, de rubiola congénita. Obviamente, si tenemos necesidad de confirmarlo, le hacemos la confirmación, pero lo más probable es que eso sea, ya tenemos el diagnóstico de la mamá. Sí. Y ya tenemos las malformaciones congénitas típicas de la rubiola, pues la catarata, la microcefalia, todo eso. Ya. El tratamiento, no existe un tratamiento antiviral específico, No hay. este virus no responde a ningún antiviral. Es manejo 100%. En el caso de la mamá, pues se debe realizar, si que lanzó un resultado positivo, se debe asesorar, brindar apoyo sobre las múltiples malformaciones que puede sufrir el feto. En el caso del recién nacido, se deben tratar todas las malformaciones. Las cardiopatías congénitas, si es que se trata de un ductus persistente o de una estenosis pulmonar, se corrige quirúrgicamente. Las cataratas también se realizan la cirugía oftalmológica. Y a la sordera se pueden utilizar audífonos o implantes cocleares. Cosas que pueden ayudar ahora, por supuesto. Y el retraso, pues terapias. Pero el tratamiento es tratar la secuela, tratar ya las complicaciones que tenga el bebé. La prevención es pues la vacunación en general, se supone que todos deberíamos de tener, es la principal prevención. Para eso, ¿verdad? Sí. Como ahorita hay tanta corriente antivacuna, pero yo espero que ustedes estudien medicina y sepan lo que es. Pues. En Ibarra que no hacen ¿Ah? en Ibarra no quieren querer hacer eso. ¿No quieren vacunarse? No le haga caso. ¿Ah? No le haga caso. Misma salud, ¿verdad? Pues, Mira de lo que habla. Qué raro. En Ibarra no llega a la vacuna. No se mete con Ibarra, que va a rechazar, yo tengo buenos amigos allá. Tengo buenos neonatólogos allá. Anoche estaba hablando con una de ellas. Tenemos un congreso torrental ya. ¿Qué tal si con lo que sea menos Vamos, bueno, sigamos. ¿Qué Ya. más? Ok, entonces prevención, la vacuna por supuesto, no hay otra, pues, más nada, no hay otra. Evitar exposición con personas que podemos sospechar que están... Claro, o sea, ustedes saben, yo me imagino que en ginecología le dan esas cosas, pues, cuando, o sea, el embarazo no es ninguna enfermedad, pues, pero obviamente en un primer trimestre del embarazo, si podemos evitar ciertos contagios, mejor, pues, por supuesto, sobre todo en el primer trimestre. Pero es muy raro que haya Es un muy raro que tenga haya la- rubiola, Y de ninguna, pues, ni niños, pues. ya, citomegalovirus. Ok. Ya. Primero, el agente causal es el citomegalovirus humano. Sabemos que es un virus de ADN bicatenario, que como su nombre lo dice, infecta las células, aumenta el tamaño de estas de 20 a 30 veces más del tamaño normal de la célula. Entonces, hablando en el contexto del embarazo, tenemos que diferenciar entre infección primaria y secundaria. Es importante esto que está diciendo. Sí. Ya. La infección primaria, que es la verídica que va a causar el citomegalovirus congénito, porque es desde intrauterino. La madre, como lo dice infección primaria, no tenía este virus, lo contrae estando embarazada y este virus se pasa por vía placentaria hacia el feto. Es la que más causa daños en el feto y complicaciones, a diferencia de la secundaria, que ocurre pues cuando la madre se infecta de una nueva cepa de citomegalovirus o el citomegalovirus permanece en fase latente. Entonces, O sea, una madre que ya se reinfectó, o sea, a lo mejor una madre que ya tiene un citomegalovirus, sin ninguna sintomatología, pues, sale embarazada, se reinfecta, pero ya tiene cierto tipo de anticuerpos, ¿verdad? Tiene cierto tipo de protección. Esta es la secundaria. Y la primaria es la mamá que, bueno, nunca ha tenido contacto, no se ha infectado, y bueno, lamentablemente se infecta el primer trimestre y más son las complicaciones del bebé del feto que llevamos. esa es la más importante porque es la que más causa daños en el feto. Esto es importantísimo. Ok. O
sea, esto para allá va, pero léelo, por favor, porque esto es Ya, importante. sí. El citomegalovirus es la principal causa de hipoacusia Hipoacusia neurosensorial. neurosensorial. Ok, la primera causa de infecciosa de hipoacusia neurosensorial es el citomegalovirus. Me está escribiendo la doctora de allá Igual, de Ibarra, me está escribiendo ahorita casualmente. siempre me quiero ¿Cómo contar. se Ya llama, va doctor? una, dos. Carmen Orbe. Señora Toro. Ya. En cuanto a la epidemiología, sabemos que el citomegalovirus congénito es la infección más común. De prevalencia tiene el 0.2 al 2.5% de recién nacidos. El problema es que la mayoría de esos recién nacidos son asintomáticos, que va del 85 al 90%, y de esos asintomáticos, solo del 10 al 15% desarrollan las secuelas tardías, que en este caso es la hipoacusia neurosensorial. Ya, en cuanto a la patogenia, primero estamos hablando del contexto de una infección primaria, o sea, cuando el virus tiene que ingresar al cuerpo de la madre, tiene afinidad por infectar las células del trofoblasto. Entonces, una vez que infecta las células del trofoblasto, daña la placenta, causa necrosis de la placenta y esto afecta en la circulación materno-fetal. Entonces, una vez que el virus se disemina por vía hematógena hacia el feto, se va hacia tres tejidos. El principal, que es el sistema nervioso central, en donde causa necrosis, muerte de células neuronales y de la glía, y esto explica hallazgos como la microcefalia, el retraso y las calcificaciones intraventriculares que son comunes en ver en esta infección. También se dirige hacia el hígado. En el hígado causa necrosis de los hepatocitos, lo que explica la hepatoesplenomegalia y la ictericia. Y también se dirige al oído interno. En el oído interno causa daño en las células del aparato de Corti. Estas células no se regeneran, entonces como no se regeneran, esto causa la pérdida de audición progresiva, fluctuante, si es que no se realiza un cribado y una detención temprana. Entonces, cuando el virus ya se disemina por todo el organismo del feto, hay una alteración inmune, hay una desregulación del sistema inmune que pues causa inflamación, secreción de sustancias proinflamatorias que prolongan la inflamación y el daño sistémico, aparte de la presencia del virus como tal. Ya. El cuadro clínico es importante dividirlo en dos, en los sintomáticos y los asintomáticos. Como habíamos dicho, los asintomáticos representan el 85 al 90% y son los que desarrollan las secuelas tardías, en este caso la sordera, la hipoacusia neurosensorial. Los sintomáticos se los puede, clínicamente no hay signos, Específico. ajá, Pero pero son bebés que tienen bajo peso, que sufren la enfermedad de inclusión citomegálica, que es característica de es una tríada clásica que incluye un exantema de muffin de arándanos, que se ve así, la microcefalia, es normal ver un cráneo pequeño en estos ya bebés. saben cómo diagnosticar una microcefalia. Ya saben, microcefalia, perímetro cefálico por debajo del percentil 10 para la suela estacional. No sabemos cuál es la causa, pero aquí pudiera ser una de estas, pues, estas triadas porque tenemos aquí. Y la ictericia, que es común ver también a causa de la hepatoesplenomegalia. Fíjense, ictericia la hemos visto en todas las enfermedades que hemos visto hasta ahorita, hepatoesplenomegalia también, trombocitopenia y petequias ahorita con citomegalovirus, microcefalia y por lo tanto convulsiones, bajo peso, restricción de crecimiento intrauterino. Estos son los hitos que son sintomáticos. ¿Okay? Afortunadamente es del 10 al 15%. La mayoría de los bebés son asintomáticos, pero bueno, si no mientras más temprano el pediatra pues sospeche por los antecedentes maternos o algo y haga la prueba y haga el diagnóstico, bueno, menos avanza la sordera neurosensorial. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Pues. Ya, el diagnóstico materno. Seguimos hablando en el contexto de que se trata de una infección primaria o prima infección.
en este caso, el resultado positivo, si es que se trata de una infección primaria, vamos a tener como resultado una IgG negativa o de baja avidez y una IgM positiva, que nos indica que la infección no ha transcurrido de más de 3 a 4 días, o sea, una infección aguda. Y que vamos a tener un citomegalovirus congénito. También se puede realizar una PCR para citomegalovirus de orina, saliva, sangre para confirmar. Pero con los anticuerpos ya se detecta que se trata de un citomegalovirus congénito. O sea, que para la mamá, ¿no? Sí, para la mamá. Ok, sí, tenemos la serología, que es lo más común que hacemos. Eso lo hacen de rutina los ginecólogos como pesquisa, pues, y si ya algo de la serología le sospecha de una infección primaria o aguda para citomegalovirus, entonces ya viene con PCR molecular. Ya. Para el diagnóstico fetal se realiza una extracción de líquido amniótico a partir de las 21 semanas y 6 a 8 semanas después de que a la madre se le detectó para evitar falsos negativos. Entonces se realiza un PCR de líquido amniótico para citomegalovirus. Es una amniocentesis, puede ser. Amniocentesis. Es una sentencia nomás, se utiliza una muestra de líquido amniótico y se manda el líquido. Ya. Ya va, pero regresa un motivo salámico. Ajá, ¿qué más? Ya. En la ecografía pues podemos buscar signos sugestivos de citomegalovirus. Estas son las calcificaciones que, bueno, intenté mejorar la imagen, pero se ven algo así. Las calcificaciones intraventriculares. Son intraventriculares, mientras que las toxoplasmosis son periventriculares. Ajá. Es una diferencia, pues, ¿ok? Entonces, ténganla presente, porque ya fue dicho aquí en la clase, una diferencia de la ecografía cerebral de estos pacientes. Bueno, el tipo de calcificación, la comunicación de las calcificaciones. Y como... Sí, estos punticos blancos, estos aquí. Ajá, aquí lo Eran vemos todos los aquí. que estaban como Como alrededor. Ajá. Ya, y como indica aquí, Tenemos aquí interventriculares aquí. ahí se ve. Y como dice aquí, la combinación del PCR en líquido amniótico y estudios de imagen permiten confirmar la infección fetal y evaluar la severidad. Eso es lo, digamos, lo bonito de la medicina perinatal, pues por eso es que hay la especialidad de perinatología o medicina fetal que aparte de ser ginecólogo y estar pendiente del embarazo, están muy pendientes del feto, pues le hacen muchísimo, digamos, esfuerzo en diagnosticar todo este tipo de enfermedad fetal y todas estas características ecográficas en el feto. Y bueno, el diagnóstico neonatal, que se realiza una PCR de sangre, orina o saliva para confirmar, pero se debe realizar dentro de las primeras semanas de vida, porque nos va a ayudar a diferenciar que se trata de una infección congénita o de una infección que se contrajo posparto a través de la O sea, lactancia ideal es materna. esto, dice 3 semanas, ahora primeros 21 días normalmente. Los primeros 21 días nosotros tenemos cosas que a veces se nos pasa porque tenemos el paciente hospitalizado y no pensamos, estamos buscando infecciones bacterianas, estamos buscando infecciones micóticas, estamos buscando cualquier otra cosa y no pensamos en estas infecciones perinatales. Entonces a veces se pasa el tiempo, entonces es más difícil el tratamiento. Entonces, Pero hay que hacerle al nacimiento No, hasta no, no. las 3 primeras. en las primeras 3 semanas, a menos que ya venga con diagnóstico, es que si ya viene con diagnóstico prenatal, todo es mucho más fácil. Por eso. Ya viene con diagnóstico prenatal, O sea, entonces este sabemos es que para ya todos nos diagnosticar. esperamos, nos preparamos para atender lo que ya sabemos y ya pues. El problema es el mal control del embarazo, la mamá no asistió a los controles, no se hicieron los exámenes, y nace un bebé con una retención de crecimiento uterino, con una ictericia que aparece en las primeras 24 horas sin explicación, con un hepatoesplenomegalia, con trombocitopenia, comenzamos a estudiar, le hacemos eco cerebral, entonces ahí podemos ver algunas calcificaciones, y no todo el mundo ve las calcificaciones, no todos los imaginólogos ven las calcificaciones, no tienen que insistirle, pero búscale, porque parece un toxoplasma, parece un tumor, búscale, hasta que, bueno, logramos verlo. Es tan fácil así como se ve en la imagen aquí, pues. Entonces a veces se nos pasa el tiempo, pues. Entonces si se nos pasa el tiempo, mayor son las secuelas para nosotros. Pero si nosotros lo terminamos en las primeras 3 semanas, en los primeros 21 días, bueno, mejor va a ser el pronóstico de TV con respecto al tratamiento y todo eso. ¿Qué va?
Y también pues realizando una evaluación auditiva. Bueno, con y aquí nuestros sospechamos, esta evaluación auditiva se lo hacemos como siempre a todos. Esto es un tamizaje, creo que hablamos, ¿verdad? Nosotros hablamos de tamizaje auditivo en su momento. Bueno, por supuesto que si a este bebé, que ya tenemos un diagnóstico, probablemente citomegalovirus y todo, entonces probablemente a este bebé le vamos a hacer potenciales evocados más específicos, porque ya sabemos que puede tener sordera. ¿Okay? Un examen físico completo para ver los signos de la enfermedad de infección citomegálica y imágenes neuroimágenes para pues observar las calcificaciones. Ya. El tratamiento del embarazo. O sea, algunas literaturas decían que esta dosis específicamente se usa para disminuir la transmisión materno-fetal. No se puede utilizar otros antivirales porque son teratogénicos. El valganciclovir para Es el embarazo, para citomegalovirus en el embarazo. Me imagino que ginecología tendrá su protocolo, pues. ¿Okay? Aquí lo importante es que sepamos, bueno, que tiene tratamientos y el diagnóstico es precoz para tratar de evitar el paso a través de la placenta y tratar de evitar las secuelas para recién nacidos. Y también se debe asegurar que la madre se haya realizado controles prenatales seguidos, seguimientos y ecografías para pues, ir viendo signos que sean sugestivos de citomegalovirus congénito. Y también brindar asesoramiento a la madre, siempre. Asesoramiento familiar, por supuesto, por las posibilidades de las secuelas y de las, digamos, las malformaciones en el feto y las secuelas para el recién nacido. Entonces, fíjense, llevamos 3 enfermedades, ¿verdad? Sí. Infecciones perinatales de transmisión vertical a través de la madre, a través de la placenta, ¿verdad? Con triadas características, algunas de ellas, con síntomas inespecíficos pero comunes en todas ellas, y por supuesto con tratamientos diferentes, pues entre toxoplasmosis, digamos, con un protozoario, y en este caso citomegalovirus, que es un virus, y rubiola, que bueno, no tiene tratamiento médico para que no sea tratar las secuelas como tal. ¿Okay? ¿Qué más? Eso. Tratamiento citomegalovirus congénito. Ok. Sí, o sea, esto en cambio nos habla que igual hay el que ya nos mencionó, que es la valganciclovir, que es oral, pero también hay el ganciclovir, que es en cambio endovenoso. Entonces este nos dice que se va ajustando las dosis según según la función renal que tengamos. Entonces aquí nos dice que es 6 mg por cada kilogramo de cada 12 horas. 6 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. O sea, esto es por cada 12 horas, según mi peso. Ok. El ganciclovir. Y el valganciclovir, que puede ser que es oral. Ese es también. el cambio oral. Ese es el Ese seguimiento. ajá, es durante 6 meses. 16 miligramos por kilo por dosis, que es 32 miligramos por kilo día. Eso es correcto. 32 miligramos por kilo día o 16 miligramos por kilo por dosis. Eso está claro, ¿verdad? Esto está claro. El tratamiento no. Es valganciclovir. Valganciclovir. Sí. Cuando Para dijo citomegalovirus, pues. procedimiento. Ok, 32 miligramos por kilo día, que es 16 miligramos por kilo por dosis, cada 12 horas, duración 6 meses y se puede prolongar un poquito más dependiendo de las condiciones del bebé. Ajá. Ok. Ya, y o sea, los dos tratamientos, o sea, hay que tener en cuenta que hay que ir haciendo hemogramas completos, Exacto. semanales. Hay que hacer el seguimiento Ya. cada 15 días. Bueno, Normalmente. igual la función renal para ver la creatinina, la urea y las enzimas Las hepáticas. enzimas hepáticas. Entonces, digamos, si va funcionando bien, o sea, como que se le mantiene. Y si tiene problemas para la depuración, se le baja. Te baja la dosis, a veces se suspende por unos días, se vuelve a reiniciar. Sí, más o menos cada 15 días el seguimiento. Ya. De ahí tenemos el manejo de las complicaciones, como de la hipoacusia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Se hace una evaluación periódica y para que pueda comenzar a usar los audífonos o el implante, el bebé. Ya, también tenemos aquí el retraso del desarrollo. Entonces, aquí lo que nos recomiendan es que comencemos con estimulación temprana para este bebé. Claro, tratamiento, digamos, ya de las secuelas como tal. Ajá. Y las alteraciones visuales tenemos que tiene que igual tener un control periódico para estas complicaciones. Entonces, como mensaje tenemos que es mejor, o
sea, que el tratamiento oportuno en los recién nacidos es como que reduce este riesgo de tener las complicaciones. O mantener estas complicaciones, pero ya tratadas, o sea, para que no se empeore. O sea, mientras más precoz, por lo menos en recién nacido, pues mientras más precoz nosotros hagamos el diagnóstico, hagamos el tratamiento, la sordera es menos profunda, ¿ok? En el recién nacido. Se va reduciendo. Se va reduciendo, se va haciendo menos profunda. Pero esto también es importante aquí. Sí. Este, Ya, ¿Esto va a hablar de eso? sí, oye, Ok. ya. Entonces esa es la prevención. Nosotros como medidas de prevención tenemos que lavarse las manos frecuentemente con jabón, después de cambiar los pañales, digamos, a los niños o sonarles la nariz a los niños. Entonces cada que esto, la mamita que está embarazada hace esto, se tiene que lavar las manos. Ya. También aquí nos mencionan que La causa mientras más común de hipoacusia neurosensorial infecciosa en todas partes del mundo. O sea, se puede mejorar si hacemos un tratamiento oportuno, pues. Se puede mejorar, pero va a tener una sordera, cierto grado de sordera, y si no se trata, Es que dijo que de esto iba a ser la prueba. ya. También nos dice que mientras, o sea, que igual no hay como que tener el contacto con la saliva de los niños. Hay que evitar este contacto, por ejemplo, no compartir las cepillos de dientes, las toallas, ni otro tipo de objetos personales. Igual, por ejemplo, si tenemos niños chiquitos, por ejemplo, igual hay que como que desinfectar los juguetes o las cosas que ellos utilizan. Y, por ejemplo, nos dice que igual, o sea, la leche materna es segura y recomendable, siempre y cuando sea el beneficio de la lactancia supera cualquier riesgo. O sea, esto siempre se tiene Pero que esta es dar. la mamá tomando. Ya va, básico. ya va, espérate, no, ya va. Ponle otro momentito. O sea, que quede claro que no se suspende la lactancia materna. Esto ¿Ok? se sigue dando. Se mantiene la lactancia Pero la materna. mamá también toma el valanciclovir, me imagino. Sí, la mamá está en tratamiento igual, pero no se suspende la lactancia Va a salir el materna. tratamiento madre, recién nacido y aparte. Claro, bueno, la madre lo va recibiendo de acuerdo al protocolo de ginecología, por supuesto, pero el recién nacido, que es el que nos involucra a nosotros, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, antecedentes, todo lo que sabemos ya, pues, de la historia clínica perinatal, el antecedente materno, el control del embarazo, y nosotros corroboramos, iniciamos tratamiento. Ok, pero a lo que voy es que no se suspende la lactancia materna, ok, porque hay algunas cosas que ustedes van a ver más adelante que se puede suspender. ¿Cómo se transmite? Ya, entonces eso se va a transmitir a través de los fluidos corporales como saliva, orina, sangre, el semen, secreciones cervicales y la leche materna. Pero aquí, como dijimos, o sea, la leche materna se sigue dando porque ya están en tratamiento, entonces no. No, pero no se transmite a través de la leche materna, Ah, no. en realidad no se transmite. Ya. ¿Qué más? También se transmite por el contacto cercano con niños pequeños, especialmente si estos niños van como que a guarderías, entonces donde hay más niños, Claro. se puede tener al compartir ya como dijimos. O sea, pero ya esto es pediátrico, pues ya estamos hablando de pediátrico, pues no es que nada, papá, y vas a contar con citomegalovirus en alguna guardería o en casa, bueno, eso, Ajá. Ya, entonces como aquí eso ya igual, no es otra cosa, pues eso ya es un virus, pues, Claro. ¿ok? A veces ni sintomatología da tampoco, pues. ya, y de ahí igual, o sea, por compartir objetos personales, como dijimos, el contacto de manos en las superficies contaminadas y luego se van a tocar la cara, los ojos, los labios. Entonces, como mensaje, nosotros tenemos, tenemos que no existe una vacuna contra esto, entonces que siempre la prevención va a comenzar en la casa. Mientras mejor tengamos la higiene de manos, evitemos, no sé, compartir como cepillo de dientes y esas cosas. La lámina anterior, un momentito, la anterior a esta. Esto es importante, ¿eh? Aquí en tratar infecciones sintomáticas congénitas. A todos. Pacientes con Todos. O sea, todos. los que ya tenían los síntomas como la microcefalia, las calcificaciones, la Hipoacusia, hepatomegalia. ok, que son características de la hepatosplenomegalia que no es específica, alteración hepática, digamos, de las transaminasas, la bilirrubina, y por eso el paciente va a tener ictericia, ok. Puede tener alteraciones de los factores de coagulación por esta alteración hepática, la trombocitopenia, la anemia, la trombocitopenia, la neumonitis, porque algunos de estos bebitos hacen complicaciones respiratorias. Asintomáticos con alteraciones normal, seguimiento, evaluación clínica del desarrollo, audiometría, porque sabemos que es una de las causas más, la secuela más importante de la sordera. ¿Okay? Entonces Por tiene. eso se debe hacer control periódico, entre 6, 12, 18 y 24 meses. Ok, neuroimagen según indicación,
Okay. Apoyo multidisciplinario, infectología aquí. Esto es un seguimiento, o sea, nosotros como pediatras también hacemos seguimiento, como neonatólogos tratamos de diagnosticarlo, pero el seguimiento, digamos, del valganciclovir lo hace infectología. Okay. Neuropediatría para estimular su neurodesarrollo, audiología para mejorar hasta qué punto podemos mejorar la audición, oftalmología para descartar alteraciones oftalmológicas, terapia física y de lenguaje. El éxito del tratamiento depende del diagnóstico temprano, ¿okay? Y de la sospecha diagnóstica. Si no lo sospechamos, no lo pensamos, no hacemos las pruebas, no hacemos el diagnóstico. Seguimiento integral a largo plazo. Ok, a ver, yo creo que tenemos 10 minutos. Rapidito, ¿sabes?